¿Me escuchas bien? Sí lo escucho bien, creo que mi internet está un poco mal, doctor. Mm. Muy bien, vamos a hablar sobre la enfermedad ulceropéptica. ¿Ya? Es una imagen, una enfermedad, mejor dicho, no, de corriente prevalencia en nuestro medio. ¿Ya? Vamos a hablar sobre la definición, etiopatogenia, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. Entonces, por definición, la enfermedad ulceropéptica es un trastorno gastrointestinal caracterizado por la presencia de úlceras en la mucosa esofágica o duodenal, causadas por un desequilibrio entre factores agresores y factores protectores de la mucosa esofágica. Entonces, nosotros tenemos factores agresores y protectores. ¿Alguien ha hecho una pregunta? No, ¿no? Doctor, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Perdón. Ahora sí. ¿Ya están viendo? Todavía. No, Ahora sí, doctor. Recién. ahora sí. Ahora sí, ya muy bien. ¿Y ahora sí ven? Sí, doctor. ¿Están viendo mi pantalla? Ya, perfecto. Entonces, como les decía, la enfermedad ulceropéptica es una pérdida, pues por lo ende, del equilibrio entre factores agresores y protectores de la mucosa gástrica. Acordémonos que dentro de la maravilla, que es nuestro tracto digestivo, nosotros podemos ingerir un pedazo de carne y en cuestión de minutos, esta carne ya se encuentra completamente diluida en los jugos gástricos, siendo el estómago también hecho de carne. Entonces, así como el estómago tiene esa capacidad para destruir los alimentos que nosotros ingerimos, también tiene la misma capacidad de protegerse. Entonces, los factores protectores, como ustedes saben, están principalmente, bueno, hay bastantes, ¿no? Está la gastrina, está la mucosa gástrica, están los factores ácido-bases como el bicarbonato, por ejemplo. Pero la mucosa gástrica se puede debilitar, por ejemplo, por la presencia del microbio Helicobacter, y esta debilitación hace que el ácido generado empieza a dañar la mucosa gástrica. Según dónde se localicen las úlceras, ¿no? Es que puede tener alguna manifestación algo distinta, ¿no? Las que están en el estómago son las gástricas y las que están en el duodeno son las duodenales, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, las úlceras gástricas principalmente se localizan en el antro, pero eso no quiere decir que las de fondo gástrico, digamos que son las menos comunes, no sean importantes. Son tal vez más importantes, porque para el gastroenterólogo, encontrar una úlcera gástrica en el cuerpo o en el fondo gástrico es neoplasia hasta que se demuestre lo contrario. Así es la frase. Una úlcera en fondo gástrico es neoplasia hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Y las úlceras duodenales están en el bulbo duodenal. Ni bien se empieza. Ahí usualmente están las úlceras duodenales. En la segunda, tercera, cuarta, no hay. No hay. En el bulbo usualmente. Entonces, ¿qué debilita la mucosa gástrica duodenal? La infección por Helicobacter pylori, AINES. También hay enfermedades, ¿no? El síndrome de Soler-Ellison, por ejemplo, ¿no? Porque hay una hipersecreción de jugo gástrico.
Pero ¿cuál es la característica del paciente con un Zollinger Ellison? Que no vemos que es una úlcera sola, ¿no? Son múltiples úlceras a nivel antral. Por eso cuando uno ve múltiples úlceras a nivel antral, debe pensar en un síndrome de Zollinger-Ellison. Miren, el Helicobacter se encuentra en todo el sistema sanitario del Perú, ¿ya? Y en Europa, si nosotros tenemos Helicobacter pylori en el agua, así como están acá, los funcionarios de salud o los funcionarios encargados de distribuir el agua terminan en la cárcel, porque el Helicobacter pylori es un carcinógeno tipo 1, si se ha demostrado completamente su relación con el cáncer gástrico. A pesar de eso, ¿no? Nosotros todavía tenemos este tipo de germen en las cañerías. Idealmente, al hervir el agua, nosotros se podría decir, matarlo, ¿no? Pero no es el único problema de nuestra agua. También tenemos metales pesados, ¿no? Por ende, no solo es hervir el agua, sino lo ideal sería hacer un proceso de filtrado, que yo siempre recomiendo, por ejemplo, que es el filtro de ósmosis inversa, ¿no? Que ese retira tanto metales pesados como gérmenes, ¿ya? Bueno, el 80% de pacientes con úlcera gástrica tiene Helicobacter pylori y el 90% de pacientes con úlcera duodenal lo tienen. Una de las formas de detectar es mediante el test de la ureasa por el test de aliento, ¿no? Justamente usando este mecanismo bioquímico que tiene esta bacteria. Y como ustedes saben, los antiinflamatorios no esteroideos producen una inhibición de la ciclooxigenasa 1 que reduce la producción de prostaglandinas, que son compuestos que protegen la mucosa gástrica, ¿no? Ello provoca una mayor vulnerabilidad de la mucosa del ácido gástrico, favoreciendo la formación de úlceras. Ustedes se dan cuenta, la gripe ha caído acá en la casa, no saben. Muy bien, entonces, esta alteración del equilibrio justamente hace de que se erosione la mucosa gástrica y se forman úlceras. Esta úlcera, como todo injuria a cualquier tejido, genera una respuesta inflamatoria, y esto produce dolor, ¿no es cierto? Esta respuesta inflamatoria también aumenta una secreción del ácido gástrico que agrava el daño. ¿Cuáles son los signos o síntomas más comunes? El dolor epigástrico, ¿no? El dolor tipo ardor en la parte superior del abdomen. Los chicos que alguna vez han tratado conmigo, se, pienso yo que mm, ojalá puedan entender, ¿no? El esfuerzo que uno hace como en el sentido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Doctor, quisiera saber si de casualidad está moviendo las diapositivas, o sea, pasando de una a otra, porque se ha quedado en la de definición. No, sí ha pasado. Ah, no, no se está compartiendo. Ah, bueno, ya, ahora sí Ahora ha sí. cambiado. Sí, ahora sí. Oh, a ver, vamos a cambiar. Se ha quedado quieta, ¿no? Sí, se Vamos a quedó ver. aquí. Mm, Creo que es este tema de tener presentación. Vamos a ver acá. Compartir pantalla. Así mejor en pantalla completa. Ahí. ¿Están viendo el cuadro clínico? Sí, doctor. Entonces, doctor, muy bien.
Entonces, cuando nosotros vemos un paciente con dolor epigástrico, muchas veces el paciente nos engaña. O sea, el paciente piensa que es dolor tipo ardor. Incluso dice, doctor, tengo gastritis. Y uno dice, hablo, incluso lo refiere, paciente con gastritis. Y cuando uno va y lo interroga al paciente, el paciente dice, doctor, tengo gases y por eso tengo gastritis, ¿no? O alguno dice, doctor, me duele el estómago. Allá. Entonces, ¿te arde el estómago? No, me duele. A ver, señálese usted el estómago y se señala el ombligo, se señala la fosa ilíaca izquierda, la derecha, ¿no? Entonces, por eso que es importante, sobre todo cuando uno ve que el paciente tiene cierto problema con la comunicación, echarlo en la camilla y decirle, señálame con un dedo dónde te duele. Tiene que señalarse el epigastre. Y después tratar de hacerle entender al paciente que el dolor tiene distintas connotaciones, distintas características, ¿no? O puede ser ardor, puede ser retortijón, ¿no es cierto? Puede ser lancinante. Entonces, el paciente muchas veces se confunde y nos manda por el desvío. En este caso, el dolor es epigástrico y tipo ardor. ¿Está relacionado con la comida? Sí. ¿Cómo es la relación? ¿Empeora con los alimentos? ¿Mejora con los alimentos? Sí, esa es una relación. ¿Ya? En úlcera duodenal, a veces el dolor es nocturno, ¿no? O puede ocurrir luego de comer, 2 o 3 horas después de comer. En la úlcera gástrica, el dolor es inmediatamente después de comer. Son signos realmente que uno dice, no, sí, tiene más pinta de ser úlcera gástrica, y tiene más pinta de ser úlcera duodenal. Sí, en realidad son referencias así, tal cual, solamente referenciales, ¿ah? Porque la verdad es que yo he visto pacientes con úlcera gástrica o con úlcera duodenal con cuadros clínicos completamente diferentes a lo que dice la semiología. Yo lo digo porque yo hago las endoscopías, entonces yo veo cómo es el paciente, y la verdad que para mí el signo principal es dolor abdominal tipo ardor, nada más. Inclusive hasta puedo decir, más específico para dolor de úlcera duodenal es el dolor que se localiza o se irradia hacia el área lumbar, ¿no? Eso para mí es más específico de ser úlcera duodenal. Pero el tiempo con los alimentos antes o después de la comida casi como que no ayuda mucho. Sí puede haber náuseas, sí puede haber dosis, vómitos que diga. La pirosis, puede haber una sensación de ardor retroesternal, desde luego. Pérdida de apetito, sí. Pérdida de peso, sí, sobre todo cuando hay úlcera gástrica. Pero ojo, no nos olvidemos de la otra condición que es el síndrome consuntivo, ¿no? Se baja más del 10% de peso. Eso ya nos orienta más que úlcera duodenal, una posibilidad de una neoplasia gástrica. ¿Bien? Y no nos olvidemos que existen las hemorragias digestivas altas, ¿no? Donde puede haber, sí, hematemesis, puede haber melena, ¿ya? Pero diferenciemos, ¿no? ¿Qué es melena y qué es rectorragia, qué es hematoquesia? En este caso, por el sangrado digestivo que compromete el esófago, el estómago, el duodeno, nosotros podemos estar frente a una melena y la melena es de color negro brea, completamente negro. No es como un negro tipo un verde petróleo oscuro, ¿no? Que parece negro, pero cuando lo diluyen entre los dedos
se coloca un color, se diluye tipo verde oscuro. Entonces, ese no es melena. Para el diagnóstico, en definitiva, la evaluación de síntomas y signos es importante. Factores de riesgo, sobre todo en los pacientes que tienen hábito alcohólico o que tienen un hábito o una enfermedad tipo cirrosis hepática, que no necesariamente es alcohólica. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el alcohol? El alcohol pues daña el estómago, ¿no? Y promueve la formación de úlceras, ¿no? En la endoscopía podemos ver las úlceras y podemos tomarle muestras para detectar si hay o no hay Helicobacter pylori. Si hay Helicobacter pylori, se le puede dar tratamiento. Los protocolos dicen no hay necesidad que la úlcera esté curada para darle tratamiento para Helicobacter pylori. No ha cambiado los esquemas para matar el Helicobacter, para erradicar el Helicobacter, ¿no? Pero hasta donde nosotros vemos, el esquema clásico de amoxicilina, clindamicina y omeprazol todavía funciona muy bien aquí en TAN. ¿Ya? Hay unas pruebas que se utilizan para determinar si hay un Helicobacter. Por ejemplo, de manera alternativa está el test de aliento. Altamente sensible, altamente específico el test de aliento, ¿ya? Pero no nos determina si es que el paciente tiene un tema de atrofia o tiene un tema de displasia en el estómago, ¿no? Entonces nos sirve muy bien para hacer el control de la erradicación del Helicobacter. También hay pruebas serológicas para determinar las inmunoglobulinas para ver si hay una infección activa de Helicobacter. El tema es que hay mucho falso positivo. Entonces nos manda al desvío. ¿Ya? ¿Qué es lo mejor? La biopsia gástrica. La biopsia gástrica. También se puede utilizar una radiología con bario para determinar la presencia de úlceras. Pero nosotros podemos hablar al 100%. Miren, se ve una úlcera y esta es por úlcera gástrica por un tema de Helicobacter o una neoplasia ulcerada, ¿no será? ¿Podemos diferenciar eso? No podemos diferenciar, en realidad. Por lo menos por rayos X no podemos diferenciar. Pero por endoscopía digestiva alta, sí. Ahí radica la importancia de la endoscopía digestiva alta. Alguna vez he tenido pacientes que han llegado a la consulta indicando de que tienen antecedente de úlcera gástrica o antecedente de gastritis y que vienen porque su gastritis se les ha reagudizado, se les ha incrementado de los síntomas, ¿no? Pero uno los evalúa, lo ves al paciente pálido, chocado, a veces taquicárdico, y termina siendo un infarto agudo de miocardio. De hecho, algunas veces ha habido pacientes que indicaban que venían porque su gastritis estaba muy fuerte y que querían una endoscopía urgente. Se les ha sometido a endoscopía y el paciente ha fallecido después, ¿no? Cuando sale la necropsia, indican de que, no, falleció de un infarto. O sea, el dolor que tenía por úlcera no era úlcera, será un dolor de infarto agudo de miocardio. Entonces hay que tener mucho cuidado y evaluar adecuadamente al paciente. Las sales biliares producen también daño en la mucosa gástrica. Eh, Anatomopatológicamente se puede ver una hiperplasia foveolar. La hiperplasia foveolar es por probable reflujo biliar. Entonces, si un paciente que tiene endoscópicamente con biopsia hiperplasia foveolar, ese paciente no va a mejorar con omeprazol o va a mejorar pobremente. ¿Por qué? Porque el reflujo biliar nos habla que estamos frente a una gastritis alcalina. Entonces, la gastritis alcalina produce enfermedad ulceropéptica.
¿Ya? Entonces, ¿qué más necesitamos hacer? Una endoscopía para poder discriminar la infección del Helicobacter pylori, la úlcera gástrica del cáncer gástrico. ¿Ya? También el reflujo gastroesofágico es parte del diagnóstico diferencial. Entonces, el tratamiento principal es erradicar el Helicobacter pylori, ¿no? Con el objetivo de, además de inhibir o reducir la secreción ácida, ¿no? ¿Usando qué? Inhibidores de la bomba de protones o inhibidor H2, ¿no? Tipo cimetidina, ¿no? Suspender los antiinflamatorios en nuestro video, sobre todo en algunos casos, ¿no? Hay pacientes, como los pacientes cardíacos, que toman antiinflamatorios en esteroideos de por vida, ¿no? La famosa aspirina 100. Y algunos de ellos que realmente hacen úlceras por el dolor o por el daño generado directamente por ese tipo de medicamentos. ¿Qué utilizamos? Inhibidores de la bomba de protones, desde omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol. Ahora hay otro medicamento más que es el tegoprazán, ¿no? Muy bueno. La ranitidina no se utiliza, pero era buena, ¿no? Ahora dicen que tiene una sustancia, ¿no? Que puede producir cáncer y todo lo demás, no sé. A mí me parece más que era muy barata la ranitidina. ¿Se pudo utilizar protectores de la mucosa gástrica como sucralfato? Claro que sí. Sucralfato, magaldrato, hidróxido de aluminio, tiene un efecto muy bueno. Sobre todo el hidróxido de aluminio para las gastritis alcalinas, porque el hidróxido de aluminio es una sustancia que también produce, es esquelante, ya, esquelante de las sales biliares. Por ende, funciona muy bien para gastritis alcalinas, ¿ya? Y obviamente en pacientes con gastritis es importante pues suprimir los antiinflamatorios, si no, no va a haber recuperación. En algunos casos ya severos, complicados, que donde nosotros hablamos de perforación, hemorragia masiva que no se puede detener endoscópicamente, o cierre, estenosis esofágica, estenosis gástrica, no queda otra que darle tratamiento quirúrgico, ¿ya? Inclusive se puede hacer una vagotomía para reducir la producción de ácido gástrico, ¿no? Pero bueno, es una cirugía más cruenta, ¿no? De lo que estamos acostumbrados. ¿Qué complicaciones puede haber? Sangrado, ¿no? Sangrado digestivo severo, hasta exsanguinizarse. Puede morirse la gente, ¿ya? Si se perfora, hace una peritonitis. Puede hacer una estenosis luego de la expresión de las úlceras, claro. Al cicatrizarse se forman estenosis, ¿ya? ¿Puede haber una malignización del esófago distal? Seguro que sí. Secundario a un esófago de Barrett, ¿ya? Entonces hay que tener de cerca una vigilancia cercana a estos pacientes. Los vigilas cercanamente, entonces, para evitar la generación de complicaciones tipo esófago de Barrett, tipo neoplasia gástrica. En conclusión, la enfermedad ulceropéptica es un trastorno común que puede ser causado por diversos factores como la infección por Helicobacter pylori, el uso de antiinflamatorios no esteroideos o el exceso de ácido gástrico. El tratamiento adecuado incluye erradicar la causa subyacente, controlar la secreción de ácido y proteger la mucosa gástrica. En este caso, lo que vale más es un diagnóstico temprano para un tratamiento efectivo con
Bueno, estos dos son fundamentales para prevenir las complicaciones graves. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, por favor? Todo claro, doctor. No, doctor. Muy bien. Muy bien, chicos. Disculpen que no pueda hablar mucho, pero estoy aguantándome la tos. Ya. Voy a tratar de hacerlo más pronto la grabación, como había quedado con Marco Polo del último tema pendiente, y creo que estaríamos, creo que casi ya en cronograma, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya está. Muy bien, chicos, muchas gracias por su comprensión. Disculpen ustedes los inconvenientes que les pudiera haber generado la explicación virtual, la exposición virtual de estos temas, pero de vuelta que tenemos que darnos el espacio necesario y estamos un poquito todavía delicados de salud. Gracias por su comprensión. Muy bien, Marco Polo. Cintia, ¿alguna cosita? No, doctor, no, doctor. Todo claro. Ya, ya, muy bien, muy bien. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima clase. Sale, doctor. Muchas gracias. Doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.